Continuamos nuestra jornada, nuestra reflexión a través del libro de Levítico. If you haven't done that yet, it is the time for you to turn off your cell, please. We continue our journey through the book of Leviticus. The text today is Leviticus chapter 8. El texto de hoy, la lectura de hoy es Levítico capítulo 8, la ordenación del sumo sacerdote. Es un texto un poco largo, pero un texto muy interesante. So, the text today, the passage today is Leviticus chapter 8, the ordination of the high priest. It's a bit of a long reading, but very interesting reading, I think. Y Ashley nos va a estar ayudando con la primera parte de la lectura. Ashley will be helping with the first part of the reading. The Lord said to Moses, "Bring Aaron and his sons, their garments, the anointing oil, the bowl for the sin offering, the 2 rams, and the basket containing bread made without yeast, and gather the entire assembly at the entrance to the tent of meeting." Moses did as the Lord commanded him, and the assembly gathered at the entrance to the tent of meeting. Moses said to the assembly, "This is what the Lord has commanded to be done." Then Moses brought Aaron and his sons forward and washed them with water. He put the tunic on Aaron, tied the sash around him, clothed him with the robe, and put the ephod on him. He also fastened the ephod with a decorative waistband, which he tied around him. He placed the breastplate piece on him and put the Urim and Thummim in the breastpiece. He then placed the turban on Aaron's head and set the gold plate, the sacred emblem, on the front of it, as the Lord commanded Moses. Then Moses took the anointing oil and anointed the tabernacle and everything in it, and so consecrated them. He sprinkled some of the oil on the altar 7 times, anointing the altar and all its utensils and the basin with its stand to consecrate them. He poured some of the anointing oil on Aaron's head and anointed him to consecrate him. Then he brought Aaron's sons forward, put tunics on them, tied sashes around them, and fastened caps on them, as the Lord commanded Moses. He then presented the bull for the sin offering, and Aaron and his sons laid their hands on its head. Moses slaughtered the bull and took some of the blood, and with his finger he put it on all horns of the altar to purify the altar. He poured out the rest of the blood at the base of the altar, so he consecrated it to make atonement for it. Moses also took all the fat around the internal organs, the long lobe of the liver, and both kidneys and their fat, and burned it on the altar. But the bull and its hide and its flesh and its intestines he burned outside the camp, as the Lord commanded Moses. He then presented the ram for the burnt offering, and Aaron and his sons laid their hands on its head. Then Moses slaughtered the ram and splashed the blood against the sides of the altar. He cut the ram into pieces and burned the head, the pieces and the fat. He washed the internal organs and the legs with water and burned the whole ram on the altar. It was a burnt offering, a pleasing aroma, a food offering presented to the Lord, as the Lord commanded Moses. Verso 22. Después hizo que acercaran el otro carnero, el carnero de la ordenación. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo degolló. Y luego tomó parte de su sangre y lo puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar en su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo que se acercaran los hijos de Aarón y puso parte de la sangre sobre el lóbulo de su oreja derecha, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y luego derramó el resto de la sangre por encima y alrededor del altar. Y después tomó el sebo, la rabadilla, el sebo que cubre las vísceras, el sebo del hígado, los 2 riñones
con el cebo que los cubre y el muslo derecho. Y de la cesta de los panes sin levadura que estaba delante del Señor, tomó un pan sin levadura y una torta de pan con aceite y una galleta, y los puso sobre el cebo y sobre el muslo derecho. Y puso todo esto en las manos de Aarón y en las manos de los hijos de sus hijos. Y lo hizo mecer como ofrenda mecida delante del Señor. Y después las tomó Moisés de sus manos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Estos son los sacrificios de la ordenación para olor grato. Es una ofrenda quemada al Señor. Después Moisés tomó el pecho y lo meció como ofrenda mecida delante del Señor. Esta parte del carnero de la ordenación correspondía a Moisés, como el Señor había mandado a Moisés. Y luego Moisés tomó parte del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció a Aarón y sus vestiduras, y con él a sus hijos y sus vestiduras. Y así consagró a Aarón y sus vestiduras, y con él a sus hijos y sus vestiduras. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: cuezan la carne a la entrada del tabernáculo de reunión. Cómanla allí con el pan que está en la cesta de la ordenación, como lo mandé, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Lo que sobre de la carne y del pan lo quemarán en el fuego. No saldrán de la entrada del tabernáculo de reunión durante 7 días, hasta que se cumpla el plazo de su ordenación, porque durante 7 días se les ordenará. Y lo que se ha hecho hoy es lo que el Señor ha mandado que se haga para hacer expiación por ustedes. A la entrada del tabernáculo de reunión estarán día y noche durante 7 días y cumplirán la ordenanza del Señor para que no mueran, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Señor había mandado por medio de Moisés. El Señor bendiga su palabra. This is the word of the Lord. Let's pray. Oremos. Señor nuestro Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendícela en nuestras vidas. Háblanos a través de ella. Instrúyenos y guíanos. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Bless your word in our lives. Speak to us through your word. Sanctify us in the truth. Thy word is truth. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. We ask in Jesus' name. Amén. Queridos hermanos, hay deseos, anhelos en el corazón del ser humano que solo Dios puede satisfacer. Nosotros queremos sentirnos amados incondicionalmente. Queremos ser conocidos, íntimamente conocidos. Queremos experimentar gozo, seguridad y paz. Y Dios, solo Dios, puede definitivamente y verdaderamente llenar estas necesidades del corazón humano. There are deep desires in the human heart. And only God can fulfill them, can truly fulfill them. We want to be loved unconditionally. We want to be intimately known. We want to experience joy, security, and peace. And God, only God can truly and ultimately fulfill those needs. Solo Dios, solo la presencia de Dios, solo la persona de Dios, solo comunión con Dios puede satisfacer las necesidades más profundas del ser humano. San Agustín dijo: nuestros corazones están sin reposo hasta que encuentran reposo en ti, Señor. Salmo 16:11, el salmista declara: en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Only God can fulfill, with His presence, communion with God, can fulfill the deepest desires of the human heart.
St. Augustine said, our hearts are restless until we find rest in you. Psalm 16:11 declares, in your presence, Lord, there is fullness of joy. Pero hay un problema, hermanos. El problema que tenemos es que nosotros estamos separados de Dios. Estamos separados de Dios por causa de nuestros pecados. Hemos rechazado la voluntad de Dios y nos hemos contaminado con pecado. Nuestros pecados, dice la Biblia, han hecho una barrera entre Dios y nosotros. This is the problem we have, that we are separated from God. We are separated from God because we have rejected His will and we have defiled ourselves with sin. Our sins have created a barrier between God and us. Nuestros pecados nos han separado de la presencia de Dios. No podemos acercarnos a un Dios santo y tener comunión con Él en el estado moral en que nos encontramos. We cannot approach a holy God and have communion with Him in the moral state that we are. ¿Cómo es posible? ¿Cómo criaturas pecadoras como nosotros pueden acercarse a Dios y disfrutar de comunión con Él? ¿Cómo podemos cerrar la brecha que nos separa de nuestro Creador, quien es la fuente definitiva de amor, de gozo y de vida? El libro de Levítico nos enseña claramente que nosotros no podemos cerrar esa brecha. Solo Dios puede hacerlo. We are separated from God. And we cannot approach a holy God in the moral state that we are. So the question is, how can we close the gap that separates us from our Creator, who is the ultimate source of love, joy, and life? The book of Leviticus teaches us very clearly that we cannot close that gap. Nosotros no podemos cerrar la brecha entre Dios y nosotros. Solo Dios puede cerrar esa brecha entre Él y nosotros a través de los medios que Él ha determinado y a través de la persona que Él ha designado. See, the book of Leviticus tells us that only God can close the gap between us and Him through the means that He has established and through the person that He has appointed. El libro de Levítico comienza con un problema teológico que necesita ser resuelto. El problema principal que el libro de Levítico trata de resolver se presenta al final del libro anterior, del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 40, versos 34 al 35. Nos dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Estos versos al final del libro de Éxodo nos presentan al mismo tiempo un momento glorioso y un problema teológico. La gloria del Señor ha descendido desde la cima del monte Sinaí al tabernáculo en medio de su pueblo. Esas son las buenas noticias, que Dios ha venido a habitar con su pueblo. La noticia triste es que ni siquiera Moisés puede entrar en la presencia de Dios. Moisés, que es el hombre más devoto, más piadoso, temeroso de Dios en Israel, no puede entrar en el tabernáculo donde la presencia de Dios está. Y si Moisés no puede entrar a la presencia del Señor, nadie en Israel puede hacerlo. You see, here's the problem that we find that Leviticus is dealing with.
Exodus 40, 35 to 35, 34 to 35. And then the cloud covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Moses could not enter the tent of meeting because the cloud had settled on it, and the glory of the Lord filled the tabernacle. These verses at the end of the book of Exodus present both this is a glorious moment and a serious theological problem. The glory of God has descended from the top of Mount Sinai to the tabernacle in the midst of his people. But not even Moses, who was the most devoted and God-fearing man in Israel, could enter into the tabernacle. And if Moses could not come near the Lord, nobody could. Hermanos, vemos aquí en Éxodo, al final de Éxodo y al comienzo del libro de Levítico, la proclamación de buenas noticias y de noticias tristes. Las buenas noticias es que el creador del universo, Dios mismo, ha descendido a habitar en medio de su pueblo. Las noticias tristes, hermanos, es que no hay un camino, no hay una manera de que nosotros los seres humanos podamos acercarnos a Dios y tener comunión con Él. You see, what we find here at the end of Exodus and the beginning of Leviticus is both. It's the proclamation of good news and sad news. The good news is that the creator of the universe, God himself, had come to dwell among his people. The sad news is that there's no way open for humanity to approach God and enjoy fellowship with him. Hermanos, este es el problema fundamental, el problema espiritual fundamental de la raza humana, de la humanidad. Dios es santo y nosotros somos pecadores. Y nuestros pecados han hecho una barrera de separación entre Dios y nosotros. El Señor lo dice a través del profeta Isaías 59, 2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. This is the fundamental moral and spiritual problem of humankind. God is holy and we are sinful. And our sins have created a barrier between God and us. The Lord says, Isaiah 59:2, your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you so that he will not hear. Hermanos, nosotros no podemos acercarnos a un Dios santo y tener comunión con Él en el estado moral en el que estamos. Dios es santo, santo, santo. La santidad de Dios nos fulmina. Santo, santo, santo es el Señor Jehová, Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando el profeta Isaías tuvo la visión del Señor, dijo: ay de mí que estoy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Señor, Jehová de los ejércitos. We cannot approach a holy God and have communion with him in the moral state that we are, because God's holiness destroys us. God's holiness crushes us. Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of his glory. And when the prophet Isaiah saw the Lord in his throne, he cried out, woe to me, I am dead.
I am dead, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Éxodo 33:18. Moisés le dice al Señor, te ruego que me muestres tu gloria. El Señor le respondió a Moisés, tú no puedes ver mi rostro, porque no hay hombre que vea mi rostro y viva. Exodus 33:18. Moses asked the Lord, Lord, please show me your glory. And the Lord answered, you cannot see my face, for no man can see my face and live. Somos criaturas pecadoras. La trágica historia del libro de Génesis nos dice que somos pecadores porque hemos rechazado la voluntad de Dios y hemos decidido seguir nuestra propia voluntad. Y por eso vivimos en el exilio espiritual, separados de nuestro Creador, que es la fuente definitiva de amor, de vida y de gozo. Vivimos desalojados de nuestro hogar espiritual, separados de Dios, porque no podemos deshacer las consecuencias de nuestra rebelión, ni tampoco podemos lavarnos, purificarnos a nosotros mismos de nuestro pecado, de nuestra contaminación espiritual. We are sinful creatures. We're sinful because we have chosen to reject God's will, and we have decided to pursue our own will. And that is why we live in spiritual exile. We are separated from our Creator, who is the source of love and life and joy. We live dislocated from our spiritual home because we can neither undo the consequences of our rebellion nor cleanse ourselves from our own spiritual pollution. Hermanos, y por eso es que no podemos encontrar gozo verdadero y duradero, porque estamos separados de Dios y solo Dios nos puede satisfacer. That is why we cannot find true and lasting fulfillment, because only God can give us that. And our sins have created a barrier between God and us, a barrier that we cannot overcome. Levíticos 8 nos dice que el Señor, nos muestra que el Señor empieza a abrir un camino, una vía para que nosotros, criaturas pecadoras, podamos acercarnos a Él. El Señor nos muestra, nos enseña claramente en este pasaje que necesitamos un mediador entre Dios y los hombres. Alguien que se pare en la brecha entre Dios y la humanidad y que ejerza un ministerio de intercesión. Y ese alguien era el sumo sacerdote. We find in Leviticus 8 that God begins to create, to open up a way for us to be able to approach Him. The passage teaches that clearly that we need a mediator between God and humans. Someone must stand in the gap between God and humans and exercise a ministry of intercession. And that someone was the high priest. El sacerdote era alguien escogido por Dios, consagrado delante del pueblo para este papel especial, para este oficio especial. En tiempos del Antiguo Testamento, Dios escogió a Aarón y a sus descendientes para servir como sacerdotes a favor del pueblo. Hermanos, el pueblo
no escogía al sacerdote. Dios mismo designaba al sacerdote. The priest was someone chosen by God and consecrated before the people for this special role. In Old Testament times, God appointed Aaron and his descendants to serve as priests before him on behalf of the people. The people did not elect the priest. God appointed the priest. Y a través del rito de ordenación que se describe aquí en Levíticos 8, el sacerdote era consagrado e instalado como el mediador autorizado entre Dios y los hombres. Through this rite in Leviticus 8, the priest was consecrated and installed as the authorized mediator between God and man. El rito empezaba con Moisés lavando al sacerdote con agua y vistiéndolo con ropas que representaban su oficio. Ser lavado con agua era la primera etapa del proceso de purificación y consagración del sacerdote. Después Moisés ungía al sacerdote con aceite. El aceite representaba el toque, la presencia santificadora de Dios en la vida del sacerdote. The rite began with Moses washing the priest with water and dressing him with the clothes that symbolized his office. Being washed with water was the first stage of this process of purification and consecration. And then Moses anointed the priest with oil. And the oil represented the sanctifying touch and presence of God in the life of the priest. Después Moisés ofrecía sacrificios por el perdón de los pecados del sacerdote y para consagrar al sacerdote en su oficio. Y parte de la sangre era salpicada en el sacerdote. Y estos sacrificios eran necesarios, porque el sacerdote mismo era un pecador también. El sacerdote mismo necesitaba recibir perdón por sus propios pecados antes de poder entrar en la presencia de Dios e interceder a favor del pueblo. You see, Moses had to offer sacrifices for the forgiveness of sins of the priest and to consecrate the priest for his holy office, and sprinkle the blood of the sacrifice on the priest. And this sacrifice was necessary because the priest himself was also a sinner. The priest himself needed to receive forgiveness of his own sins before he could enter into the presence of God and intercede on behalf of the people. Los sacrificios nos recuerdan que la consecuencia del pecado es muerte. La carta a los Hebreos 9:22 nos dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. The sacrifices are also a reminder that the consequence of sin is death. Hebrews 9:22 says that without the shedding of blood there is no forgiveness of sins. Y Moisés tomó parte de la sangre del sacrificio y lo puso en la oreja del sumo sacerdote, en el oído y en la mano y en el pie. ¿Qué significa esto? Significa que el sacerdote era un hombre completamente dedicado al servicio de Dios. El sacerdote tenía que oír atentamente la palabra del Señor. El sacerdote tenía que hacer exactamente lo que Dios lo mandaba hacer. Y el sacerdote tenía que ir donde fuera que Dios lo enviara. The ordination rite
Moses put some blood of the sacrifice on the priest's ear and hand and foot. And this means that the priest was a man completely dedicated to the service of God. The priest must listen carefully to the word of God. The priest must do exactly what God tells him to do. And the priest must go wherever God sends him. Complete dedication to the service of God. Y luego el verso 33 y 35 nos dicen que el rito de ordenación duraba una semana. Al principio de la semana, el sacerdote entraba en el tabernáculo para ser purificado y consagrado. Y al final de esa semana, el sacerdote salía del tabernáculo ungido como el mediador autorizado entre Dios y el pueblo. The rite of ordination took a whole week. At the beginning of the week, the priest entered into the tabernacle to be purified and consecrated. At the end of the week, the priest came out of the tabernacle as the authorized mediator between God and the people. Levíticos 8 nos dice que Dios mismo, en su misericordia, es el que tomó la iniciativa para cerrar la brecha entre Él y nosotros. Dios tomó la iniciativa de escogiendo, designando una persona especial para que se parara en la brecha y actuara como mediador entre un Dios santo y un pueblo pecador. Leviticus 8 reminds us that God is the one taking the initiative to close the gap between a holy God and a sinful people. And He does that by designating a special person to stand in the gap and act as mediator between God and the sinful people. Pero hermanos, la solución que Dios nos dio en el Antiguo Testamento era una solución temporal. La carta de los Hebreos nos muestra claramente que habían problemas y limitaciones con el pacto del Antiguo Testamento, con el sacerdocio del Antiguo Testamento. Yes, God took the initiative to close the gap in Old Testament times. But that was a temporary solution. The letter to the Hebrews points out that there were problems and limitations to the Old Testament priesthood. Por lo tanto, era el plan de Dios reemplazar el sacerdocio del Antiguo Testamento con algo aún mejor. Therefore, it was God's plan to replace the Old Testament priesthood with something better. En el tiempo designado por Dios, Dios envió a su Hijo como nuestro eterno sumo sacerdote, el mediador definitivo entre Dios y los hombres. El apóstol Pablo lo declara en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. And in the fullness of time, God sent His Son to be our eternal high priest, the ultimate mediator between God and humankind. The Apostle Paul declares 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Dios mismo escogió a Jesús de Nazaret y lo ungió para que fuera el mediador autorizado entre Dios y los hombres.
El sacerdote en el Antiguo Testamento era ungido con aceite, pero Dios ungió a Jesús de Nazaret con su Espíritu Santo. Mateo 12:18. He aquí mi siervo a quien yo he escogido, dice el Señor, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y él proclamará justicia a las naciones. God himself appointed Jesus and anointed him as the only authorized mediator between God and man. The priest in the Old Testament was anointed by Moses with oil, but God himself anointed Jesus with his Holy Spirit. Matthew 12:18, here is my servant whom I, says the Lord, I have chosen him, the one I love, in whom I delight. I, says the Lord, I will put my spirit on him, and he will proclaim righteousness to the nations. El sacerdote en el Antiguo Testamento era lavado con agua, fue lavado con agua delante del pueblo para su purificación. Pero el Señor Jesús fue bautizado en agua delante de todo el pueblo, no porque Él necesitaba ser purificado, sino porque Él se identificó con nuestra condición moral. The priest was washed with water for purification before the people. But Jesus was baptized in water before the people, not because he needed purification, but because he identified himself with our moral condition. El sacerdote en el Antiguo Testamento era el representante del pueblo delante de Dios. Jesús es un auténtico representante, el auténtico representante de la humanidad delante de Dios. Completamente humano, completamente Dios. Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. The Old Testament priests represented the people before God. Jesus is the authentic representative of humankind before God, because he's fully God and fully human. Hebrews 4:15, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet without sin. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que ofrecer sacrificios por el perdón de sus propios pecados. Pero Hebreos 7:27 nos dice que Jesús no tuvo que ofrecer sacrificio de animales delante de Dios, porque Jesús vivió una vida perfecta delante de Dios y se ofreció a sí mismo como el sacrificio definitivo y final por los pecados de toda la humanidad. The priest in the Old Testament had to offer sacrifice for the forgiveness of his own sins. But Hebrews 7:27 says that Jesus does not need to offer animal sacrifices before God, because Jesus lived a perfect life and he offered himself, his own life, as the ultimate and final sacrifice for the sins of humankind. Y Jesús vivió una vida completamente dedicada al servicio de Dios, escuchando la palabra de Dios, haciendo lo que Dios lo mandó a hacer y yendo donde Dios lo envió. En su hora más oscura, cuando Jesús tuvo que enfrentar una muerte horrenda, las palabras de Jesús fueron: no mi voluntad, sino la tuya. Jesus lived a life completely dedicated to the service of God.
He listened to the word of God. He did what God told him to do. And he went wherever God sent him. At his darkest hour, when Jesus had to face a horrific death, he said to the Father, not my will, but thy will be done. La ordenación del sacerdote del sacerdote en el Antiguo Testamento duraba una semana. Jesús concluyó su ministerio en una semana especial. Al comienzo de la semana, el domingo de Ramos, Jesús entró públicamente en el templo como el siervo escogido de Dios. El Viernes Santo Jesús ofreció su vida como sacrificio por todos los pecados de la humanidad, y en el momento en que Él murió, la cortina en el lugar santísimo del templo se rasgó, abriendo acceso a la presencia de Dios para todos nosotros a través del sacrificio de Jesús. Y al final de la semana, Jesús se levantó de entre los muertos y fue exaltado a la presencia de Dios como nuestro sumo sacerdote para siempre. The ordination lasted 1 week in Leviticus. Jesus concluded his ministry with a special week. At the beginning of the week on Palm Sunday, Jesus entered publicly into the temple of God as God's chosen servant. On Good Friday, Jesus offered his own life as a sacrifice for our sins. At the moment he died, the curtain in the temple was torn open, and we all received access to the presence of God through the sacrifice of Jesus. And at the end of the week, Jesus was raised from the dead and exalted to the presence of God as our high priest forever. La carta de los Hebreos nos dice, Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, obteniendo así para nosotros eterna redención. It was indeed fitting that we should have such a high priest, holy, innocent, unstained, separated from sinners, and exalted above the heavens. He entered once and for all into the Holy of Holies, not by means of the blood of goats and cows, but by means of his own blood, thus securing eternal redemption for us. Jesucristo es el hombre perfecto, designado por Dios para cerrar la brecha entre un Dios santo y un pueblo pecador. Él es el único y definitivo mediador entre Dios y los hombres. A través de su muerte y de su resurrección tenemos comunión con Dios, quien es la única fuente de vida, amor y gozo. Jesus Christ is a perfect man, appointed by God to bridge the gap between a holy God and a sinful people. The only mediator between God and man. And through his life, his death, and resurrection, we can have communion with God, who is the source of life, love, and joy. Él es nuestro sumo sacerdote. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Oremos. Let's pray. Señor, bendice tu palabra. Gracias por Jesús, nuestro sumo sacerdote, que no necesita ofrecer sacrificios para perdón de sus pecados personales,
sino que entró con su propia sangre en la presencia de Dios para efectuar redención eterna para todos nosotros. Por su vida, su muerte y su resurrección tenemos acceso a tu presencia. Gracias por Jesús. Gracias porque a través de Él podemos entrar a tu presencia y empezar a experimentar el gozo profundo que es tener comunión contigo. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Thank you for Jesus, our high priest forever. Amén.